vamos a poder hacer un pantallazo general, pero sí podremos sentar bases y conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la investigación. No quiero ir muy rápido porque en la rapidez podemos perder algunos elementos, pero sí a cada filmina que ustedes vayan viendo, vayan tratando de tomar apunte para que podamos hacer después la devolución que corresponda y que ustedes requieran en la medida que mis conocimientos de todos estos años de trabajo pueden ser de utilidad para ustedes, ¿sí? Entonces, hechas las presentaciones, acá hablamos de evidencias, ¿no es cierto?, de indicios, ¿no es cierto?, que después se convertirán en evidencias y pruebas. Esto ya es una cuestión legal que ustedes ya la tendrán bien en cuenta. Y vamos a tener que tener en cuenta cada vez que analizamos, ¿no es cierto?, un accidente de tránsito, ¿dónde vamos a encontrar estos indicios? Vamos a encontrar indicios en un plano escopométrico, o un gráfico a escala, o un dibujo forense, o un dibujo planimétrico, ¿no es cierto? Depende los países como lo denominan a este plano, en donde nosotros tendremos fijado, ¿no es cierto? O nosotros tendremos que fijar, ¿no es cierto?, huella de neumático, arrastre, sangre, desprendimiento de barro, acrílico, vidrio, desprendimiento de parte de los vehículos, la posición final de los vehículos, la posición final de las víctimas. Para muchos, quizás estoy redundando algo que ya saben, pero hay otros que están empezando, según lo que me decía acá Jenny. Después tenemos otro lugar donde tenemos que buscar y encontrar, y vamos a encontrar un montón de indicios, ¿no es cierto?, y evidencia, como son en los vehículos, ¿no? ¿Qué encontramos en los vehículos? Lugar de impacto. ¿Para qué nos sirve el lugar de impacto? ¿Para qué nos sirve determinar el lugar de impacto? Y porque ahí nosotros vamos a determinar muy fehacientemente, ¿no es cierto?, las trayectorias de los impactos y las fuerzas actuantes entre ambos vehículos, o el vehículo, ¿sí? Porque acá vamos a encontrar impactos con cuerpos blandos y impactos con cuerpos duros, ¿sí? Después vamos a encontrar si el vehículo está o no en condiciones de circular de acuerdo a las normas de tránsito, de las leyes existentes, ¿no es cierto? ¿Qué deformaciones e improntas puedo llegar a encontrar en el vehículo, ¿no? Este vehículo hoy por hoy, ¿qué tipo de sistemas electrónicos tiene, o es un vehículo de alta, ¿no es cierto?, de vieja gama, que no tiene sistemas electrónicos? Bueno, todo eso nosotros lo tenemos que ir determinando, porque son indicios que nos van a llevar a nosotros a la reconstrucción. Después la fotografía, ¿no es cierto? La fotografía va acompañado con el plano, y con la fotografía está en el lugar del hecho, está en el laboratorio. O sea, la fotografía está en todos lados. No podemos dejar de trabajar sin la cámara de fotos. Siempre tenemos que ir acompañados, como buenos accidentólogos, como buenos reconstructores en el accidente de tránsito, con una tabla, una hoja cuadriculada, una brújula, una brújula, ¿no es cierto?, una cámara de fotos y una cinta métrica, o un odómetro, una ruedita con odómetro. Después vamos a tener en los informes médicos. Los informes médicos, ¿qué me van a dar los informes médicos? Las lesiones de las personas, ¿sí? La posición de la víctima, si encontramos en el lugar, o encontrar un lugar y lo plasman, ¿no es cierto?, en su informe, los médicos, ¿no es cierto? Y después los informes químicos, que nos van a determinar la alcoholemia de los conductores, si han consumido fármacos, si acá podemos hacer levantamiento de sangre,
levantamiento de pelo, ¿no es cierto?, para determinar el ADN, material, puede ser textil, pintura, etcétera, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para cotejo con otros objetos intervinientes en el suceso. O sea, esto es lo mínimo, básico, indispensable que todo accidentólogo tiene que conocer, que tiene que investigar y que tiene que tener en cuenta a la hora de hacer los relevamientos. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿sí? De eso se trata, de lo que nosotros tenemos que trabajar. No solamente en el lugar del hecho, sino también en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio, trabajo de laboratorio, ¿sí? Entonces, nosotros, fíjense en ustedes, yo quiero acá demostrarles dos cosas muy importantes. Estas fotografías, cuando yo analizo una fotografía en la reconstrucción que estoy haciendo, tengo que agudizar mi ingenio, tengo que agudizar mi mente, tengo que agudizar mi lógica y con mi razón. Tengo que tener una razón de tal manera que me lleve a mí a sacar conclusiones, conclusiones certeras, ¿sí? Que van acompañadas con otros elementos que hacen que sea fidedigno lo que yo voy a decir técnica científicamente. Nosotros, todo aquel investigador y más en el nivel de posgrado, ¿no es cierto?, va mucho más allá que cualquier otra persona en la investigación, ¿sí? Va mucho más allá. O sea, el que hace posgrado va ya a otro nivel de investigación que tiene que superar, ¿no es cierto?, cualquier nivel, ¿no? Porque para eso hacemos este cuarto nivel de académico. Y fíjense acá en esta fotografía que yo les decía, que debemos analizar. Veamos en este vehículo, ¿sí? Que es un Volkswagen. Fíjense en ustedes, ¿no? Voy a tener un impacto, tengo el frente, entonces voy a decir que es un impacto frontal, ¿sí? Pero está centralizado en el costado derecho, frontal derecho, ¿no es cierto?, del vehículo, y sus daños son con un cuerpo blando. Fíjense en usted la diferencia, ¿no es cierto?, con un cuerpo blando, ¿sí? Tengo acá rotura de parabrisas, ¿no es cierto?, y rotura de frente de techo, y evidenciamos acá nosotros la persona, porque es un atropello de un peatón, en la cual el impacto ha sido frontal derecho, ¿no es cierto?, se desplaza la persona, se rompe el parabrisas, se introduce, ¿no es cierto?, y queda acá. Es importantísimo, ¿no es cierto?, este análisis, pero un análisis todavía que va mucho más allá de charlarlo. Fíjense acá, nosotros tenemos una combinación de elementos en este gráfico, donde yo tengo acá un plegamiento, ¿sí? Tengo un plegamiento en el guardabarro delantero derecho del automóvil, me falta toda la parte delantera, ¿no es cierto? Me falta toda la parte del tren delantero del costado derecho, se me ha seccionado el frente derecho, ¿no es cierto?, digamos, del paragolpe, el costado derecho lo tengo seccionado. Tengo abollado el guardabarro. Fíjense en ustedes, y tengo acá material, ¿no es cierto?, desconociendo su origen, de un color anaranjado, ¿sí? Entonces, veamos acá la próxima. Entonces acá, perdón, quiero hacer saber que esto ha sido un choque con un peatón, pero a su vez, porque tengo una diferencia con este otro impacto, chocó un poste de alumbrado público, ¿sí?, o poste de luz, como le quieran denominar, donde impacta el poste, pero en el poste estaba parado una persona, una niña, ¿no es cierto? O sea que acá tenemos una combinación de aplastamiento entre material duro con material blando. Material blando sería la niña, el material duro sería el poste de alumbrado público. O sea, por eso tengo acá una combinación de ambos daños.
¿no? Con cuerpo blando y con cuerpo duro. Veamos lo siguiente, o sea, ¿qué vemos? Perdón. ¿Qué vemos nosotros en el vehículo cuando analizamos un vehículo? Hay muchas veces lo que hace a lo que tengo que ver un vehículo, nos quedamos a la mitad de estos 10 elementos que yo tomo como base, ¿no es cierto? Primero tengo que clasificar el vehículo, saber qué tipo de vehículo es, ¿no es cierto? Qué vehículo terminé en el accidente de tránsito. Después identifico cada uno de los vehículos, ¿sí? Después determino su estado de conductibilidad, ¿no es cierto? Con todos sus elementos, seguridad pasiva, activa, preventiva. Después busco si tiene anomalías o no tiene anomalías, si esta se puede determinar su causal y con motivo del accidente o anterior al mismo y por qué. El lugar de impacto, incidencias de la fuerza en o los vehículos, cuáles son los daños que tienen los vehículos, haciendo hincapié en la deformación que tiene la carrocería. Si podemos probarlo, determinamos el comportamiento dinámico. Después vemos la relación directa o indirecta entre ellos, ¿sí? Y después las evidencias, ¿no es cierto? O indicios que dejan los vehículos que se dejaron entre ellos. Pelo, sangre, fracciones de pintura, textil, caucho, ¿no? Y todos los indicios o evidencias que dejaron los vehículos en el lugar del siniestro. Eso sería como cuando vemos el vehículo que, o sea, uy, veo un automóvil, ¿qué es lo que veo? Veo esto. Fíjense acá que analizamos en la vía. ¿Qué analizamos en la vía? Fíjense en ustedes, un ómnibus que ha volcado, ¿sí? Aquí tengo otra vía, ¿no es cierto? El sector donde se ha producido un accidente de tránsito con el cuerpo con una víctima. Acá que tengo, acá tengo un tramo de una ruta, ¿no es cierto? Zona rural, donde también no solamente voy a analizar las huellas frenadas, sino todo la señalética, cartelería que tengo. Fíjense acá, en esta otra fotografía, ¿no es cierto? En donde yo acá voy a tener los dos vehículos que han impactado entre sí. Fíjense en ustedes lo rico que es esta fotografía, porque, fíjense, nosotros vamos a determinar el lugar de impacto de los vehículos donde yo tengo desprendimiento de barro de las zonas bajas, ¿sí? Acá hubo desprendimiento de barro y rotura de los reservorios o depósitos donde tienen los líquidos o los fluidos. Acá es muy clarito dónde se produce el lugar de impacto, ¿sí? Primero. Segundo, fíjense en ustedes la zona de impacto de cada uno de los vehículos, ¿sí? Y en el momento posterior, o sea, se produce el impacto y este impacto hace, ¿no es cierto?, hace que se produzca una acción y reacción, la tercera ley de Newton, si lo queremos asociar con la teoría, ¿no es cierto?, donde impactan, ¿no es cierto?, y hay una acción, y esa reacción de la fuerza ejercida entre ambos vehículos hace que estos reboten y fíjense, dejan, por los fluidos que se desprenden de los reservorios, dejan la marca, fíjense, en un semicírculo. Lo importante, y bueno, aparte todos los indicios que podemos tener en la zona, pero nos marca el lugar de impacto, nos marca la posición final y cuál ha sido su trayectoria después de la colisión entre ambos. Veamos acá, o sea, acá que veamos, veamos acá. ¿Qué analizamos en la vía? Siempre decimos, ¿no? Fíjense en ustedes.